Buenas tardes a todas y a todos. Soy Rafa Mateo, coordinador de estudios del Centro Logos 21, y he grabado este vídeo para responder a las múltiples consultas que hemos recibido a lo largo de las últimas semanas sobre la inminencia o no de las convocatorias de oposiciones de la Administración General del Estado, en concreto del cuerpo auxiliar y el cuerpo administrativo. Es cierto que nos encontramos en un año extraño. Desde el inicio de la pandemia ya se retrasó la publicación de la oferta de 2020. Al final se acabó publicando en octubre del año pasado, de ese año, del 2020, y en la fecha actual todavía están sin publicarse las convocatorias e incluso tenemos información ya de que para junio está prevista la oferta. Bien, todo eso ha generado una confusión grande sobre si los exámenes serán antes de verano, si serán después de verano, si serán a lo largo de este año, se acumularán o no se acumularán las ofertas, etcétera. Bien, pues la idea de este vídeo es responderos a todas esas dudas. Vamos a ello. Bien, la situación actual en cuanto a la oferta de empleo de 2020 es que fue aprobada en octubre de ese año e incluía 681 plazas del cuerpo de gestión, 850 del cuerpo administrativo y 650 plazas del cuerpo auxiliar, entre otros muchos cuerpos. Además, incluía plazas para justicia, policía, etc. Bien, a día de hoy, estas plazas que os estoy comentando están sin convocar. Estamos esperando convocatorias que en principio, cuando se publicó, se hablaba ya, se rumoreaba que posiblemente se esperaría publicar la oferta de 2021 y unir las dos ofertas en una única convocatoria para cada cuerpo. Esa es la situación en la que estamos ahora. En cuanto a la oferta de 2021, la única información que ha trascendido a prensa es, a prensa, al Congreso de los Diputados, a través de la comisión pertinente, y luego a prensa, es que Miquel Iceta, el ministro de Política Territorial y Función Pública, informó en esta comisión del Congreso de que en el mes de junio de 2021 se aprobará la oferta de empleo de este año. Bien, eso nos genera dos posibles escenarios. El escenario 1 sería que la publicación de las oposiciones de la oferta de 2020, la que se aprobó en octubre, se produzca antes de la publicación de la oferta de empleo de 2021. Ese sería el primer escenario con el que vamos a trabajar. Pero podría ocurrir un segundo escenario, que posiblemente sea más probable en las fechas que estamos, pero ahora lo analizamos, en el cual la publicación de la oferta de 2021 se produzca antes de la publicación de las convocatorias de la oferta de empleo de 2020. Si nos vamos a cada uno de los escenarios y los analizamos, los pros y contras que pueden tener, pasaremos luego a intentar hacer una conclusión de por dónde pueden ir los tiros, o más que nada una previsión de por dónde pueden ir esos tiros. Bien, en el escenario 1 nos encontraríamos que ambas ofertas se convoquen de forma independiente, es decir, la oferta de 2020, las convocatorias se tendrían que ir publicando entre los meses de abril y mayo de 2021. Si de verdad se cumple que la oferta de 2021 se publicará en junio, no tendría ningún sentido publicar después de la oferta de 2021 las convocatorias de 2020. En ese momento ya tendríamos dos ofertas de empleo y lo lógico sería acumularla. Por lo tanto, si no se acumulan las ofertas, estaríamos hablando de la publicación de las convocatorias de la oferta de 2020 entre los meses de abril y mayo. Quizá los primeros días de junio, pero sería ya casi apretarnos con la oferta. En ese caso, las convocatorias que resulten de la oferta de 2021, la que se tiene previsto aprobar en junio, se publicarían ya cuando se ejecutaran ya las convocatorias de 2020, es decir, hacia mediados del año siguiente, del año 2022. En este escenario, con dos convocatorias independientes para cada uno de los cuerpos, nos encontramos una serie de inconvenientes. Alguno de ellos puede tener cierta ventaja, pero vamos a analizarlos. El primero de ellos es que se duplica el gasto en los procesos. Los procesos selectivos tienen un coste elevado, aunque desde fuera parezca que no, que se recauda suficiente dinero con las tasas como para pagar todo el proceso. No es tan así. En el caso de que hubiera dos convocatorias, como digo, estamos en el escenario 1, nos encontraríamos con que estaríamos duplicando el gasto en los procesos. Por otro lado, se retrasaría la entrada
de nuevo personal en la AGE. Es cierto que el hecho de publicar ahora la convocatoria referente a 2020 implicaría que esos funcionarios entrarían antes, pero los que resulten de la oferta, el número de plazas convocados que salgan en la oferta de 2021, se retrasará su entrada, porque no se podrá convocar hasta mediados de 2022, por lo tanto hasta mediados de 2023 aquí no entra nadie más. Otro inconveniente que vamos a encontrar es que también se retrasa el rejuvenecimiento de las plantillas. Sabéis que a estas alturas, más o menos, la edad media de los funcionarios de la Administración General del Estado está situada en los 54 años. Uno de los objetivos de las ofertas de empleo es precisamente ese, rejuvenecer las plantillas. Y el hecho de no acumular las plazas de las dos ofertas implicaría, sí, adelantar la entrada de un número de funcionarios atendiendo a la oferta de 2020, pero retrasaríamos la de los funcionarios que entrarían en la oferta de 2021. Lo mismo nos ocurre con las tasas de temporalidad que tiene la Administración. Desde hace años, sobre todo tras la crisis que vino después de 2008, con el no convocar ofertas de empleo, con la prohibición de ofertas de empleo hasta 2016 prácticamente, porque la del 2015 fue ridícula, lo que se hizo no fue no contratar, no nombrar personal para realizar los servicios que tiene encomendado la Administración General del Estado. Lo que se hizo fue tirar de temporalidad, tirar de interinos. Se llenaron las plantillas de personal interino, de personal inestable, y lo que se generó es un exceso de temporalidad, llegando incluso en algunas administraciones a rondar el 30% cuando hablamos de administración, e incluso tasas cercanas al 46-47% en sectores como sanidad o educación. Bien, uno de los objetivos de las ofertas de empleo de estos últimos años es reducir la tasa de temporalidad. En el caso de que se publicaran dos ofertas de empleo separadas, es decir, la de 2020 se publicara ahora en abril o mayo y la otra se nos fuera ya a mediados del año 2022, sí, entraría personal ahora, pero mucho menos que si se acumularan las dos. Y la parte que hace de personal que hace referencia a la oferta de 2021 se retrasaría su entrada hasta el año 2023. Bien, y por último, volveríamos al desfase entre el año de oferta y el año de ejecución. Cuando la vida era normal, antes de la crisis de 2008, las ofertas de la Administración General del Estado se publicaban siempre en el mes de marzo de cada año y se ejecutaban entre principios de verano y finales de verano, mediados de otoño de cada año, de tal manera que el dinero que se presupuestaba para la entrada de nuevo personal en un ejercicio económico se ejecutaba en el mismo ejercicio económico. Bien, cuando cambiaron el gobierno en el año 2018, el gobierno entrante, que es similar al gobierno que hay ahora en cuanto a ideología y formación, acumuló ofertas, la del 18 y la del 19, precisamente para evitar el desfase entre el año en que se publicaba la oferta y el año en que se ejecutaba. Bien, todo esto serían inconvenientes en el caso de que publiquemos dos convocatorias independientes, que sería el escenario 1 que hemos marcado. No obstante, si este escenario se llevara adelante, la previsión de fechas de examen, de convocatoria y de examen, serían las siguientes. Tendríamos una convocatoria entre abril y mayo, como os he dicho antes, que incluiría esos 650 plazas de del cuerpo auxiliar, 850 del cuerpo administrativo y 600 y pico del cuerpo de gestión. Si esa convocatoria se produjera en esas fechas, estaríamos hablando de exámenes a partir de septiembre-octubre, más bien centrándolo en el mes de octubre. Septiembre-octubre serían los meses en los que se empezaría el primer examen de estas convocatorias. Bien, eso en lo que toca al escenario, en lo que afecta al escenario 1. Vamos a plantearnos ahora cómo sería el segundo escenario. En el segundo escenario, como hemos dicho, no se produciría la publicación de las convocatorias de 2020 antes de la publicación de la oferta de 2021, por lo tanto ya tendríamos dos ofertas publicadas y la convocatoria sería después, por lo cual ya incorporaría tanto el número de plazas ofertado en la oferta de 2020 como el número de plazas que se ofertan en la oferta de 2021. En ese escenario estaríamos hablando de acumulación de convocatorias. Bien, ¿cuáles son las ventajas o inconvenientes que puede tener? Bueno, pues desde el punto de vista del opositor,
el hecho de que se acumulen las convocatorias implicaría un número de plazas mucho más elevado, no necesariamente el doble, puede ser rondando el doble un poquito menos, rondando el doble un poquito más, pero el caso es que serían dos ofertas en una. Y eso nos llevaría a una convocatoria más o menos en el mes de julio o a partir del mes de julio. Si tenemos la oferta de empleo del 21 aprobada y publicada en junio de 2021, a partir de ahí se produciría la oferta. Esto ocurrió en el año 2019 con la acumulación de las ofertas del 18 y el 19. La del 19 se publicó en el mes de junio, a finales del mes de junio, y a primeros de julio ya estaban publicadas en el Boletín Oficial del Estado las distintas convocatorias, acumulando las dos ofertas. Bien, si eso se hiciera así, tendríamos una única convocatoria, como hemos dicho. Esto reduciría el coste de los procesos. El hecho de que se acumulen convocatorias no implica que se presente mucha más gente. De hecho, en la del 2019, que acumuló con la del 18, solo se presentó más o menos, no llegó al 10% más sobre el total de aspirantes que se esperaban, por lo que se había presentado otros años. Tendríamos menor retraso de media, tendríamos menor retraso en la entrada de nuevo personal en la AGE, como os he dicho antes, y sí, el hecho de que las dos se acumulen implicaría un retraso de 2 o 3 meses en la publicación de la convocatoria, pero todo el personal de las dos ofertas entraría al mismo tiempo. Eso llevaría a que se se rejuvenecieran antes las plantillas y también que se reduzca antes la temporalidad en la contratación, en los nombramientos. Y conseguiría el último de los objetivos que hemos fijado antes, que es adecuar el año de oferta de empleo al año de su ejecución, a efectos, como os decía antes, presupuestarios. Estamos en ese segundo escenario. Como decía antes, tendríamos una convocatoria en julio casi con total probabilidad, si se adoptara ese segundo escenario, obviamente, y si hubiera ligeros retrasos nos iríamos a septiembre. Pero partimos, ya que ha ocurrido otros años, de que se podía producir la convocatoria en julio. Si eso ocurriera así, los exámenes se irían 4 meses después, quitamos el mes de agosto que nos pilla en medio y nos iríamos a noviembre, diciembre como mucho, para hacer el primer examen de los cuerpos auxiliar y cuerpo administrativo, que suelen ser los primeros que se hacen. Concluyendo, después de lo que os he dicho, yo considero que el escenario segundo, el escenario 2, se adecua mucho más al objetivo que tiene una oferta de empleo, ya que con un retraso de 2 o 3 meses en la publicación de las convocatorias que hacen referencia a 2020, adelantamos en más de 8 meses las que harían referencia a 2021 y reduciríamos mucho antes el envejecimiento de la administración y la temporalidad. Así las cosas, pues vamos a entrar en el terreno de los pronósticos, porque como no tenemos nadie bola de cristal, estos solo son reflexiones que hago yo, basándome en la experiencia que tengo de más de 25 años, 25, 26, 27 años más o menos, trabajando con las ofertas de empleo y la convocatoria de la Administración General del Estado y de otras administraciones, y después de valorar esa experiencia y valorar los datos objetivos que tenemos y que os he mostrado antes, mi apuesta es que se van a acumular las dos ofertas de empleo. Y si es así, nos encontraremos como que la convocatoria se producirá en el mes de julio o como muy tarde en el mes de septiembre, y nos iremos a exámenes noviembre, diciembre. Si se publicara en septiembre nos iríamos a enero, pero sería en ese entorno, ¿vale? Insisto, no dejan de ser reflexiones de una parte, opiniones en sentido contrario tiene que haber y tiene que haber muchas, pero mi conclusión es esta, y así estamos trabajando en el centro de estudios que yo dirijo, con el fin de que nuestros alumnos lleguen preparadísimos, si puede ser, al mes de noviembre, diciembre, que es cuando entendemos que van a ser los exámenes. Bien, ánimo a todos, a todas, y espero que os sirva lo que os he contado, y en el momento que tengamos alguna información más, pasaremos ya a la fase de a reafirmarnos en lo que os he comentado en este vídeo, o modificar en función de los datos que vayamos teniendo todo lo que os he contado. Bien,
Muchas gracias a todos y nos esperamos ver en próximos vídeos y en clase si puede ser. Venga, adiós.